Estudiantes, espero se encuentren muy bien. Les elaboré este video con el objeto de que veamos la temática sobre los diagramas de flujo como unos inicios a la programación estructurada. Tenemos en pantalla la guía pedagógica teórica sobre lo que son los diagramas de flujo y vamos a verla rápidamente para luego comenzar con la práctica en el programa DFD. Diagramas de flujo. La lógica. La lógica como tal es una disciplina consistente en el estudio de los procedimientos formales de la razón. Eso significa que la misma se abocará a intentar conocer qué tipo de esos procedimientos son los correctos a la hora de razonar. Su existencia se remonta a la antigüedad en el seno del nacimiento de la filosofía. En la actualidad es especialmente útil a la hora de realizar aportes a la ciencia mediante el establecimiento de parámetros correctos e incorrectos para teorizar y para procesar la información que se suscita de la experimentación. De otra parte, se puede definir la lógica como una ciencia formal que estudia la estructura o las formas del pensamiento humano, como unas proposiciones, como unos conceptos, como unos razonamientos, para establecer leyes y principios válidos para obtener criterios de verdad. Ese sería el concepto de la lógica, que ya lo hemos hablado en clase, y a continuación entonces vamos a ver el concepto de algoritmo. El algoritmo, como se pueden dar cuenta a mano izquierda, hay un dibujo, hay una imagen incrustada, en donde nos podemos dar cuenta de que tiene un inicio y tiene un fin, y eso lo vamos a ver más tardecito en los requisitos para hacer un diagrama de flujo. Empieza con un inicio, una edad, como entero, escribir un mensaje, leer una edad y lo demás. Como tal, en informática, un algoritmo es una secuencia de instrucciones secuenciales gracias al cual pueden llevarse a cabo ciertos procesos y darse respuesta a determinadas necesidades o decisiones. Se trata de conjuntos ordenados y finitos de pasos. Ordenado significa que va paso por paso, y finitos, o sea que tiene un límite, no puede quedar en un infinito ese algoritmo, y conjuntos finitos de pasos que nos permiten resolver un problema o tomar una decisión. En las ciencias de la computación, los algoritmos constituyen el esqueleto de los procesos que luego se codificarán y se programarán para que sean realizados por el computador. Los algoritmos no tienen que ver con los lenguajes de programación, dado que un mismo algoritmo o diagrama de flujo puede representarse en diversos lenguajes de programación, es decir, se trata de un ordenamiento previo a la programación. Dice acá que todo algoritmo debe constar de las siguientes partes: un input o una entrada, un proceso y un output o una salida. Esa palabra input y output es encendido o apagado, entrada o salida, la I y la O. Recordemos que en computación, en generalidades de la computación, se dice muy bien que todo eso funciona por medio de entrada de datos, un proceso y una salida. Y esa entrada es lo mismo que el input en inglés, y la salida de la información es el output. Dice acá, el input o la entrada es el ingreso de los datos que el algoritmo necesita para operar. El ingreso de los datos que el algoritmo necesita para operar es muy lógico. ¿Por qué? Porque un diagrama de flujo o un algoritmo no puede iniciarse si no tiene datos de entrada. Cuando se hace un proceso, el cual es la operación lógica formal que el algoritmo emprenderá con lo recibido del input, es lógico, con los datos de entrada se hace una operación para luego arrojar un output o una salida, que significa los resultados obtenidos del proceso sobre el input, una vez terminada la ejecución del algoritmo. Dice acá que ahora que los requisitos para los algoritmos presentan las siguientes características o requisitos. Deben ser secuenciales. ¿Qué significa secuenciales? Los algoritmos operan en secuencia, o sea, un proceso tras de otro, un proceso tras de otro. Debe procesarse uno a la vez. Deben ser precisos. Los algoritmos han de ser precisos en su abordaje del tema, es decir, no pueden ser ambiguos, no puede crear, digamos, mala interpretación de lo que se quiere hacer. No deben ser ambiguos. También deben ser ordenados. Los algoritmos se deben establecer en una secuencia precisa y exacta para que su lectura tenga sentido y se resuelva el problema.
También deben ser finitos. Toda secuencia de algoritmos ha de tener un fin determinado, no puede prolongarse hasta el infinito. Así como veíamos aquí en el ejemplo anterior, aquí en esta imagen, el algoritmo tiene un inicio, mira acá tiene un inicio y tiene un fin. Él ingresa los datos, hace sus procesos, ¿sí? O sus preguntas y muestra la información. Debe tener un fin. Deben ser concretos los algoritmos. Todo algoritmo debe ofrecer un resultado en base a las funciones que cumple. Y también deben ser definidos. ¿Cómo así? Un mismo algoritmo ante los mismos elementos de entrada, o sea, el input, debe dar siempre los mismos resultados. O sea que si se hace un algoritmo con unos números de entrada para arrojar sumas, debe seguir arrojando sumas. No puedes después arrojar multiplicaciones ni divisiones, porque si se programa el algoritmo para hacer sumas, debe siempre arrojar sumas a partir de los datos de entrada. Dice acá ejemplo: algoritmo para calcular el área de un triángulo rectángulo. Inicio: hallar las medidas de la base y la altura. Luego multiplicar la base por la altura. Y para termina diciendo dividir entre 2 el resultado de la base por altura sobre 2. Todos saben muy bien que el área de un triángulo es base por altura sobre 2. Y ahí dice muy claro que primero se deben hallar las medidas de la base y la altura para luego hacer un proceso. ¿El proceso cuál sería? Multiplicar esa base por altura y luego dividirla entre 2 para luego sí, dar como resultado el respectivo área de ese triángulo rectángulo. Ahora, los conceptos de variables y constantes. Variables y constantes. Una variable son palabras que definimos nosotros dentro del algoritmo. ¿Cuáles palabras? Las que están acá pueden ser un ejemplo. Mire, acá dice edad. Edad es una variable, la edad, y que se va durante la ejecución del algoritmo. Edad, porque no tenemos más que hacer acá. Y en este caso, para el triángulo rectángulo, aquí se abran otras palabras. Estas palabras se llaman variables: base, altura, área. Esas serían palabras que se deben utilizar durante la ejecución del algoritmo para definir esos valores. Y acá lo dice muy claro: son palabras que se definen en un diagrama de flujo para representar un valor posible y que puede variar tantas veces como se desea. Son datos cuyo valor asociado o significado pueden cambiar durante la ejecución del programa. Su cambio de valor no es arbitrario, sino producto de la ejecución de ciertas instrucciones en el programa. Ejemplo: la suma es una variable porque da valores diferentes. Igualmente el promedio, igualmente el total de una compra o el total de alguna otra cosa. Dice acá las constantes: son datos que tienen un significado fijo y conocido. Un significado fijo y conocido, o sea que no puede variar durante la ejecución. Su significado no cambia durante la ejecución del programa. Son introducidas mediante instrucciones de la forma como cual: pi. Todos saben muy bien que pi, el valor de pi es 3,1416, cuyo valor será fijo y constante de principio al fin del programa. No puede cambiar ese valor porque ese valor ya es un valor que se ha determinado que su contenido es 3,1416. Voy a complementarles sobre variables y constantes en otro documento que tengo acá en esta parte. Variables y constantes. Dice acá: las variables y las constantes nos permiten darle un nombre a un valor y utilizar el nombre en cualquier parte del programa donde podríamos utilizar ese valor. ¿Cómo así? Como ambas guardan valores y hay valores de diferentes tipos, es necesario indicar de qué tipo serán los valores que se guardarán. Variables son valores que cambian durante la ejecución del programa, es decir, sus valores nunca serán los mismos. Ejemplos: la edad, el precio, la suma, el área, el cubo, la base, el promedio, la altura. Son valores que cambian. La edad cambia. Cuando se ejecuta varias veces el diagrama de flujo, la edad cambia. Lo mismo el precio de un producto, la suma de unos valores A, B y C. Todo eso cambia. Contrariamente, las constantes, a diferencia de las variables, las constantes son valores que permanecen fijos durante la ejecución de un programa. Es decir, sus valores no pueden cambiar. Lo dijimos ahorita hace unos minutos. El ejemplo, pi, que es equivalente a 3,1416. Volvemos nuevamente para el documento guía. Ahora tomamos el concepto de diagrama de flujo. Fijémonos muy bien de que ahora acá, estos pasos que están acá en esta imagen, esos pasos ya vienen representados por medio de símbolos.
símbolo de inicio, símbolo de fin, que es el mismo, inicio y fin, el símbolo de entrada de datos, mire definir A y B, luego dice acá A y B, leer A y B, se hace aquí una pregunta que si A es mayor que B y aquí se dice que es mayor, para el caso de que A y fuera mayor que B. Ese es un ejemplo de un diagrama de flujo que es en resumen es la representación gráfica de un algoritmo. ¿Cómo así? Aquí en el algoritmo se escriben son los pasos en forma de palabras, sí, de forma de frases. En frases se escribe el algoritmo y en cambio el diagrama de flujo es ese mismo algoritmo pero representado por medio de símbolos. El diagrama de flujo, o también llamado diagrama de actividades, es una manera de representar gráficamente un algoritmo o un proceso de alguna naturaleza a través de una serie de pasos estructurados y vinculados que permiten su revisión como un todo. La representación gráfica de estos procesos emplea en los diagramas de flujo una serie determinada de figuras geométricas, como las que vemos acá, que representan cada paso puntual del proceso que está siendo evaluado. Y aquí también hay en internet, en esta dirección, ¿sí?, de la cual doy crédito, en esta dirección también hay un concepto muy claro sobre diagramas de flujo, que dice acá: un diagrama de flujo de datos, o llamado DFD, traza el flujo de la información para cualquier proceso o sistema. Emplea símbolos definidos como rectángulos, círculos y flechas, además de etiquetas de texto breves para mostrar las entradas y las salidas de datos, los puntos de almacenamiento y las rutas entre cada destino. Los diagramas de flujo de datos pueden variar desde simples panoramas de procesos, incluso trazados a mano, hasta DFD muy detallados y con múltiples niveles que profundizan progresivamente en cómo se manejan los datos. Ese puede ser un ejemplo más o menos claro, más o menos más completo de lo que es un diagrama de flujo. Continuamos con el documento. Ahora, la simbología de los diagramas de flujo. La simbología. Esta simbología que está acá en el diagrama de flujo, estos símbolos, es lo que leíamos ahorita hace unos minutos en la página de internet. Los diagramas de flujo usan formas especiales para representar diferentes tipos de acciones o pasos en un proceso. Las líneas y flechas muestran la secuencia de los pasos y las relaciones entre ellos. Repito nuevamente, las líneas y las flechas muestran la secuencia de los pasos y relaciones entre ellos. Recordemos que todo diagrama de flujo se debe elaborar de arriba hacia abajo y de izquierda hacia derecha. Estos son conocidos como símbolos de los diagramas de flujo. Cada símbolo posee una dirección, un propósito y una serie de pasos que abarcan. Cada paso del proceso se representa por un símbolo diferente que contiene una breve descripción de la etapa de ese proceso. Los símbolos gráficos del flujo del proceso están unidos entre sí con flechas que indican la dirección del flujo del proceso. Los principales símbolos convencionales que se emplean para elaborar un diagrama de flujo se pueden observar en la imagen de la izquierda, la que les mostraba ahorita. Ahora, una prueba de escritorio. Las pruebas de escritorio son simulaciones del comportamiento de un algoritmo que permiten determinar la validez del mismo, de ese algoritmo. Consisten en generar una tabla con tantas columnas como variables tenga el algoritmo y seguir las instrucciones poniendo los valores correspondientes. Consiste también en dar valores a las variables que hemos definido y que siguen el flujo del programa para comprobar si al final el resultado es el acertado. También sirve para optimizar un algoritmo viendo cómo podemos llegar a un determinado resultado con menos pasos. ¿Sí? Por ejemplo, no ingresar un dato de nacimiento que sea mayor que la fecha actual, no ingresar un número negativo donde debe ir un número positivo o sin decimales, no ingresar un valor numérico donde solo debe ir texto, y también no ingresar un valor fuera del rango establecido. Aquí hay un ejemplo que puede indicar eso. Aquí, ingresar el valor A, se ingresa el 2, ingresar el valor B, se ingresa el 3. Y en el proceso de la suma, durante el algoritmo o el diagrama de flujo, se dice que hay una operación donde debe decir que C o suma es igual a A más B, y en este caso 2 más 3 da 5. Veamos un ejemplo más claro. Dice ejemplo de prueba de escritorio. Para este caso, dice, elabore un diagrama de flujo con las operaciones aritméticas básicas que hemos visto en primaria. Diagrama de flujo sobre operaciones aritméticas básicas. Entonces ahora, dice acá, variables de entrada. Esa parte también toca hablarla. Hay variables de entrada, hay variables de proceso y están los resultados o salida de información. ¿Cómo así?
Yo no puedo empezar a hacer una suma, no puedo empezar a arrojar una resta, una multiplicación y una división dentro del diagrama de flujo si no he definido las variables de entrada o los datos de entrada. Mire, igual, todos esos tres ejemplos, siempre para esos tres ejemplos, siempre y para cualquier diagrama de flujo o un algoritmo debe haber variables de entrada o datos de entrada. Sigamos con el ejemplo. Variables de entrada. Dice, A va a ser el primer número, B se va a llamar el segundo número, y en las variables de proceso, entonces con esos dos números vamos a buscar o a determinar una suma, vamos a buscar o determinar una resta, igualmente una multiplicación y una división. Estos textos en rojo, entonces estos en rojo significan los nombres de las variables. Si yo coloco aquí número 1 y número 2, también igualmente estoy bien, porque le estoy dando nombres de datos de entrada a ese ejercicio. En este caso lo llamé A y lo llamé B, que también son muy válidos. La suma, la resta, la multi y la división son los nombres que le determiné a las variables de proceso. ¿Cómo así? En estas variables es donde se van a guardar las operaciones con estos dos datos de entrada A y B. Y acá donde dice resultados o salida de información son los resultados que salen ya al final cuando nosotros hacemos estas operaciones. Esas operaciones quedan internas en la memoria RAM del computador. En la memoria quedan guardadas internamente entre el proceso del diagrama de flujo que vamos a hacer en el programa de FD. Quedan guardadas internamente, pero toca mostrarlas, y esa mostrarlas significa resultado o salida de información. Entonces, ¿cómo así? Para el valor A, un ejemplo puede ser 6. Para el valor B, un ejemplo puede ser el 2. Y aquí en suma se hace una operación en el diagrama de flujo que dice suma es igual a A más B. Y si eso es verdad, entonces A más B sería 6 más 2, 8. En la resta, igual a A menos B. 6 menos 2 da 4. En la multi o multiplicación sería igual al valor A por el valor B, que en este caso sería 6 por 2, 12. Y en la división o dip, como lo llame yo, para que no quedara tan largo, dip va a ser igual al valor A dividido en el valor B. 6 dividido entre 2 me da 3. Y aquí donde dice resultados o salida de información, vamos a colocar entonces los resultados que nos dieron en estas variables de proceso, o sea 8, 4, 12 y 3. Igualmente en ese segundo ejercicio, donde el valor A vale 10, el valor B vale 5, y nos damos cuenta de que en la suma, en el proceso de la suma, el diagrama de flujo o el algoritmo nos tiene que dar 15 en suma, porque 10 más 5 es 15, nos tiene que dar resta aquí en 5, porque 10 menos 5 es 5, nos tiene que dar 50 en la multiplicación, porque 10 por 5 es 50, y nos tiene que dar 2 en la división, porque 5 por 2 es 10, o 10 dividido entre 5 da 2. Y aquí en resultados o salida de información, pues colocamos los datos, la información que nos dio en estas variables, en estas variables de proceso. 15, 5, 20, 50 y 2, perdón. 15, 5, 50 y 2. Aquí también hay otros ejemplos que iremos viendo cuando ya comencemos a trabajar el programa DFD. Bueno, continuamos con el documento. Dice acá, ejemplos de diagramas de flujo sencillos. Ejercicio número 1, diagrama de flujo para tomar una taza de café. Quiero café, dice acá, inicio, quiero café. ¿Hay café hecho? Sí, pues calentar el café, servir en taza y añadir azúcar. ¿Está dulce? Sí, tomar el café. En el caso, digamos que fuera el contrario, ¿hay café hecho? No, toca hacer un café. Bajamos, servir en taza y añadir azúcar. ¿Está dulce el café? No, añadir azúcar y se devuelve. ¿Está dulce? Sí, entonces se toma el café. Son ejemplos sencillos, prácticos de la vida cotidiana que nosotros utilizamos. Para este caso, también es cotidiano este ejemplo, diagrama de flujo que lea una edad y luego calcule e informe si una persona es mayor o menor de edad. Es mayor de edad. Inicio, mire, comenzamos con inicio y terminamos con el mismo símbolo de fin. Dice acá, entero, lea una edad cualquiera. Luego dice, lee la edad. Aquí ese símbolo es de evaluación o de condición, edad es mayor o igual a 18. Por verdadero, escriba, es mayor de edad. Y por falso, pues termina el diagrama de flujo. Estos son ejemplos prácticos cotidianos de la vida real, fáciles, que hacen alusión pues a lo que corresponde a los diagramas de flujo y su respectiva prueba de escritorio. Acá dice muy claro, inicio, lea el lado,
lea el lado. Y ese sería un ejemplo para hallar el área de un cuadrado. Y todos saben muy bien que en geometría nos enseñaron de que el área de un cuadrado es lado por lado. Dice acá, agregue la prueba de escritorio utilizando las variables utilizadas. Inicio, lea un lado, aquí colocamos que 6, luego dice área es igual a lado por lado. Recordemos que esta parte de los diagramas de flujo la hace internamente en la memoria del computador, en la memoria RAM, y esta parte no se muestra, esa parte es interna. Entonces acá área, en la variable área, va a guardar la operación de lado por lado, y sabemos que el valor de lado es 6. Entonces significaría que área es igual a 6 por 6, y acá dice muestre lo que dio, muestre la información que le dio en esta parte del proceso, muestre la información. Y acá dice que área es igual a 36. ¿Cómo así? Lado es igual a 6. Este lado 6 es este mismo que está acá. Ingrese el valor del lado. Aquí colocamos 6. Esto lo hace internamente el diagrama de flujo. Y en ese símbolo que significa salida de información, aquí está, mírenlo, variable área, va a ser 36 porque va a mostrar la respuesta, si la respuesta que nos dio o el cálculo matemático que nos dio de multiplicar lado por lado, que en este caso es 6 por 6, 36. Esos son ejemplos prácticos cotidianos de lo que significa el diagrama de flujo. Así que estudiantes, espero que me hayan entendido, espero haber sido claro con este documento teórico, y a continuación en el siguiente video vamos a entrar ya a elaborar diagramas de flujo con el programa, usando el programa DFD, que lo tenemos acá en pantalla. Este es el programa DFD, y acá está la simbología que vamos a usar. Entonces, muchas gracias por haberme atendido, muchas gracias por la comprensión, y los espero entonces en el siguiente video. Muy amable, gracias.